versículo clave que es el 13, el 1 Corintios 10:13. Entonces comienza a decir, no os ha sobrevenido ninguna tentación. Amén. Y aquí comienza a hablar de tentación o de prueba. De pronto hay alguien que tenga aquí otra versión que la pueda leer, 10:13. La hermana Ingrid tiene la otra versión. ¿Alguien que tenga otra versión? Bueno, aquí yo voy a leer una que la escribí. La versión Dios habla hoy dice, ese mismo versículo, el 13, 10:13. Ustedes no han pasado por ninguna prueba. Acá ya lo cambia la palabra tentación por prueba. Que no sea humanamente soportable. Y puedan confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas, nuevamente dice pruebas, más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios le dará también la manera de salir de ella, para que pueda soportarla. Amén. Entonces vemos que aquí en la versión de Reina Valera habla de tentación y en otras versiones habla de pruebas. Entonces podríamos decir que sería lo mismo o podemos decir que son cosas diferentes. Amén. Bueno, esa versión también habla de tentación, amén. Entonces, ¿qué es la prueba y qué es la tentación? Investigando un poco, amén. Dice que estas dos palabras serían sinónimos parciales o contextuales. En español, ¿qué quiere decir eso? Sabemos que un sinónimo es algo, son dos palabras que significan, que pueden intercambiarse en el mismo contexto, amén. Pueden intercambiarse y no pierde significado. Eso es un sinónimo. Entonces, estas dos palabras son sinónimos parciales o contextuales. ¿Por qué? Porque en unos contextos puede significarse lo mismo, pero en otro contexto son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, en este caso, en este versículo, prueba y tentación vendrían siendo lo mismo. Amén. Entonces, esta palabra, estamos en escuela dominical, vamos a aprender también un poquito. En el griego la palabra es peirasmos. Amén. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces la palabra original escrita fue peirasmo, que significa lo mismo, prueba o tentación. Amén. Pero ¿qué pasó? Hubo unas traducciones de la Biblia. Del griego se tradujo al latín. Y del latín se tradujo al castellano, que hay un castellano antiguo, después evolucionando hasta el castellano que hoy conocemos. Amén. Entonces, ¿qué significa esa palabra en griego? Significa poner a prueba el metal. Entonces, por eso los cristianos, el Señor dice que nosotros tenemos que pasar por pruebas. Y tenemos que ser como el oro. Eso lo vamos a leer más adelante en Santiago. En Santiago y en la carta a Pedro. Amén. Entonces, la palabra griego significa poner a prueba el metal. Entonces, el Señor nos pone a prueba. Amén. Para ver qué tanto resistimos, si permanecemos en la fe o no permanecemos en la fe. Ese es el significado original. Después fue traducido al latín. Y en el latín, ¿qué significa? Significa examinar, experimentar, poner a prueba algo. Eso significa en el latín. A medida que los lenguajes van evolucionando, van enriqueciéndose. O sea, enriqueciéndose quiere decir van adquiriendo significados mucho más complejos. Amén. Entonces estos lenguajes al principio significaban de pronto algo sencillo, pero a medida que fue evolucionando el lenguaje, van adquiriendo otros significados mucho más avanzados, mucho más complejos. Amén. Entonces, en el latín significa examinar, experimentar, poner a prueba algo. Y luego fue traducido al castellano antiguo, que ahí fue donde nació la otra palabra. En ese momento significaba prueba, pero ya en el castellano nació algo que se llama tentación, la palabra tentación. Entonces, ya la tentación comenzó a tener otro significado. En ese momento la palabra prueba significaba todo aquello bueno o malo por lo que pasaba a una persona. Entonces la tentación viene a ser
comenzó a tener otro significado, es el impulso a hacer algo malo. Amén. Entonces podemos decir que prueba y tentación en algunos contextos es la misma palabra, pero en otros contextos no. Viene haciendo la tentación es cuando ya hay pruebas y somos tentados o somos llevados o impulsados a hacer algo malo. Amén. Espero que sí entendieron la diferencia. En resumen, podemos decir que originalmente prueba y tentación son la misma palabra, pero con el tiempo la palabra tentación comenzó a verse más de la parte negativa, como algo malo. Amén. Como eso evolucionó, las palabras comenzaron a evolucionar, la palabra tentación comenzó ahora a ser algo malo, impulsado a hacer algo malo. Amén. Entonces vamos a leer para que entendamos más. Santiago, ahora sí vamos a Santiago, carta a Santiago, o carta de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. 1, 2 y 3. Cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra produce fe, paciencia. Amén. Entonces acá Santiago está diciendo, tened por sumo gozo, quiere decir, alégrense cuando están en las pruebas. Ya el Señor nos lo había dicho. Amén. En el mundo tendréis aflicciones. El Señor no dijo, no, ya ustedes van a tener una vida relajada. No, el Señor dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Amén. Entonces, tened por sumo gozo, alégrense cuando estén pasando en diversas pruebas. ¿Y por qué deberíamos alegrarnos? Sería como raro si estamos pasando por un momento difícil, ¿por qué vamos a alegrarnos? Amén, porque confiamos en Dios, amén. Porque si somos cristianos es porque hemos confiado en Él. Pero a veces se nos olvida que tenemos un Dios, se nos olvida que tenemos a Cristo en nuestras vidas, amén. Mire, nuestra parte humana es la que hace que esto sea malo, ¿verdad? Porque usted está pasando por una dificultad y usted dice, esto está malo, o sea, ¿por qué estoy pasando por esto? Pero no, lo que conocemos en la palabra, o sea, lo que conocemos, lo que Dios quiere decir en prueba, quiere decir que cada vez que tú pasas por una prueba, tú vas a ser más fuerte y vas a ser más hermoso. Por eso es que Él nos compara con el oro. Cada vez que el oro es probado, ¿verdad? Él va a ser más brillante. Entonces, para nosotros es malo y es verdad, o sea, lo que la verdad es Dios, ¿verdad? Pero para Dios la prueba nos hace más fuerte en Él. Es el que nos da la firmeza de decir, no importa, que venga lo que venga. Amén. ¿Verdad? Cambio, si yo lo veo como algo malo, yo siempre voy a estar diciendo, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué yo? No hay más gente. Todo lo malo me cae a mí. Cambio, cuando tú lo comprendes la parte de Dios, dices, wow, Dios me quiere hacer más fuerte, Dios me quiere hacer mejor. Amén. Por eso habla del oro, amén. Porque cuando funden el oro, tienen que pasar por la prueba, tienen que pasarlo por mucho fuego. Amén. Entonces a veces nos va forjando. Y no es fácil pasar por el fuego, pero cuando ya pasamos por el proceso que pasa, queda algo bien hecho, bien resplandeciente. Amén. Ahí mismo en Santiago el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Entonces, esto es uno de los resultados de pasar exitosamente la prueba confiando en Dios. Cuando pasamos la prueba exitosamente es porque pasamos la prueba confiando en Dios. Amén. Amén. También resalta algo que se desarrolla en medio de la prueba. Dice así: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para librar mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Amén. La constancia, amén. Entonces, podríamos decir que las pruebas tienen beneficios para nosotros, amén. El primero, ¿cuál sería? Ver cuánto confiamos en Dios.
Cuando pasamos por la prueba, para ver el Señor nos pruebe, nos dice, ¿será que sí confía en mí, que sí está firme en la roca? Entonces el primero es ver cuánto confiamos en Dios. Y lo que decía el pastor, lo segundo sería lo que nos enseña o los beneficios que nos trae. Nos vuelve más maduros, constantes. ¿Qué va a decir algo, hermano? Más tengan la paciencia en su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén, para que sean perfectos y cabales. Amén, entonces nos produce ¿qué? Paciencia, madurez como cristianos. Amén. Vamos a leer Primera de Pedro 1, ahí al ladito. Después de Santiago, Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera de Pedro, Lo cual vosotros capítulo 1, sabéis, 6 y 7. aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Eso es lo que decía, amén, que el pastor se me adelantó ahí. Primera de Pedro, amén. Habla sobre eso, que el oro, aunque perecedero, o sea, que quiere decir que es algo temporal, se prueba con fuego, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Entonces los apóstoles nos decían, amén, nos enseña que vamos a pasar por diversas pruebas. Entonces aquí estamos hablando de la prueba, amén, que pasamos por el Señor, amén, que es la primera prueba, y ahora vamos a ver después la tentación. Vamos a ver algunos ejemplos para entender más. Génesis 3, no lo voy a leer porque es larguito, pero vamos allá a parafrasearlo rápidamente, que fue la primera prueba o tentación. Amén, habla de qué. Si lo puede leer ahí, pues rápidamente. Génesis 3 habla de cómo la serpiente tentó a quién, a Eva. Que el Señor le había dicho, de ese fruto no comerás. Amén, porque ciertamente morirás. Entonces la serpiente, ¿qué hizo? La engañó y le dijo, Dios te dijo eso es mentira. Sino que cuando comas del fruto vas a ser como Él. Vas a ver lo bueno y lo malo. Fue una verdad ahí medio disfrazada. Amén. Entonces, ¿qué pasó aquí? Fue puesta a prueba la obediencia de ¿quién? De Eva, de Adán y Eva, pues, porque al final Adán también comió y también cayó en la tentación. Entonces, este es un ejemplo también de prueba. ¿Qué otra prueba? Génesis 22. Génesis 22. Aquí la prueba de Isaac. 22, 1 y 2. Ese sí lo vamos a leer. Génesis 22, 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí al holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Amén. Entonces, ¿qué había pasado? Dios le había dicho que tendrás un hijo a Abraham. No había tenido hijo, ¿por qué? O sea, sí había tenido hijo, pero no con su esposa, con Sara, porque era estéril, no podía tener hijos. Entonces el Señor le dio una promesa y le dijo, vas a tener un hijo en tu vejez. Y así fue, se cumplió, porque lo que el Señor promete, eso se cumple. Entonces, ¿qué pasó? Dijo Dios, vamos a probarlo. Ahí lo dice donde leía la hermana el 1, que probó Dios. Aconteció después de estas cosas que probó, aquí está hablando de prueba. Probó Dios a Abraham. Entonces le va a decir, ahora vamos a ver si es verdad que me ama, o será que ama más al hijo que a mí. Entonces, Isaac, ¿qué fue? Fue un regalo que Dios le dio a Abraham. Entonces a veces Dios también nos da muchas cosas.
Pero a veces nos ponemos mal la mirada en esas cosas. Ay, me dio una casa o me dio un carro, ahora yo no voy a la iglesia, yo ando todo el día en el carro, en la moto que me dio. Entonces el Señor fue bueno conmigo y me dio algo, pero ahora yo cambié el tiempo de Dios por eso. Entonces, aquí ¿qué pasó? Dios le dio a Abraham un hijo. Entonces Dios lo probó y le dijo, el único hijo que tú tienes, a quien amas, vete a tierra de Moriat y ofrécelo en holocausto. Entonces ahí Dios lo probó y ¿qué pasó? Abraham fue fiel. Abraham no comprendía por qué Dios le estaba pidiendo eso, pero él ¿qué hizo? Él obedeció. Por eso es que dice la palabra que Abraham es el padre de la fe, porque creyó en Dios. Amén. Entonces, ahí vemos otro ejemplo. Entonces, en nuestra vida a veces vienen cosas, en nuestra familia, de pronto en nuestro trabajo vienen pruebas, en nuestra vida cotidiana, muchas pruebas, que a veces ni siquiera nos damos cuenta que el Señor nos está viendo. Vamos a ver cómo reacciona. Voy a mandarle a alguien que le diga esto y que le ofrezca esto para ver si cae. Bueno, el Señor no tienta a nadie a mal, como lo dice, pero vamos a probarlo para ver si Él se mantiene firme. Amén. Entonces estamos propensos a pasar por todo este tipo de pruebas. Y es cuando tenemos que estar firmes o orarle al Señor. Señor, ayúdame, no sé por qué está pasando esto, pero con tu fuerza yo voy a pasar adelante, voy a cumplir. Amén, voy a cumplirte, voy a hacerte fiel. Amén. Entonces otro ejemplo, Job capítulo 1, versículo 12. Otro siervo del Señor puesto a prueba. Job capítulo 1, versículo 12. Y uno lo va a Satanás. He aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Amén. Aquí ¿qué pasaba? Satanás le estaba diciendo que si tocaba a Job, o sea, le quitaba las cosas que tenía, lo enfermaba. Amén. Iba a dejar de adorar a Dios. Amén. Entonces Job también fue probado, le mataron los hijos, le quitaron todas las pertenencias que él tenía. Y aún así él se mantuvo fiel al Señor. No maldijo ni dijo nada en contra de Dios. Y después de eso, ¿qué hizo Satanás? Que es el que hace el mal. Dios lo permitió, pero el que hace el mal es Satanás, no Dios, porque Dios no tienta. Amén. Ni le hace mal a nadie. Entonces, ¿qué pasó después de eso? Le dijo, lo voy a tocar, tócale su carne. Pero no, Dios le permitió, tócalo, pero no lo mates. Amén, porque Dios es el dueño de la vida, no Satanás. Dios es el que permite cuando una persona vive o cuando muere. Entonces, Satanás que le dio una lepra. O sea, tras que no quedó con nada, después quedó leproso. Quedó con muchas llagas así por todo el cuerpo. Algo muy, me imagino, muy demasiado fastidioso. Está rascándose todo el día. De pronto sí, olía feo también, porque eso son pus o cosas así que botan mal olor. Entonces, Job pasó por esta prueba, pero aún así, él se mantuvo fiel. Y vinieron unos amigos, entre comillas amigos, y comenzaron a hablar en contra de él. Amén. O sea, no contando con eso, aún vinieron amigos y comenzaron a decirle, la misma esposa también le dijo, maldice a Dios y muérete. Pero aún así Dios dijo, Job le dijo, te voy a querer nada más a Dios en lo bueno. Si Él me lo dio, Él me lo quitó. Amén. Y ese mismo que quita, Él también nos puede restaurar. Amén. Entonces tenemos que estar ahí confiados en Dios. Entonces al final, ¿qué pasó con Job? Cuando pasó la prueba, le fue restaurado el doble. Se lo dio multiplicado al doble. O sea, se lo dio, sí, multiplicado 2 veces. Amén. Se lo dio, si tenía 10 hijos, ahora le dio, no recuerdo la cantidad exacta, si tenía 10, le dio 20 hijos. Si tenía 500 vacas, le dio 1000 vacas. Amén. Y así sucesivamente. Entonces, gloria a Dios. Mateo, otro ejemplo de tentación o de prueba. Mateo 4.1, aquí es tentado el Señor. Mateo 4.1.
Otro ejemplo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. Recordemos la tentación del Señor en el desierto. Dice aquí la palabra que fue llevado por el Espíritu. Amén. Entonces podríamos pensar, ¿será que entonces Dios lo llevó para que, o fue el Dios el que lo tentó? No, fue llevado por el Espíritu. Esto pasó después de qué? De ser bautizado. Entonces por eso que siempre cuando nosotros pasamos por el bautismo en las aguas, bueno, a mí me lo dijeron, no sé a ustedes, ahora que te bautices, prepárate, párate firme porque van a venir las pruebas. No sé si los que se bautizaron le dijeron así. Amén. Entonces aquí Jesús fue bautizado y después ¿qué pasó? El Espíritu le dijo, bueno, ahora vas a pasar por el desierto. Imagínate, si el Señor fue pasado por el desierto, ¿cuánto más nosotros? Amén. Que Él era perfecto. Entonces fue para ser que preparado, porque el Señor estaba en carne. Amén. O sea, aunque Él era perfecto, pero estaba en la carne. Amén. Tenía hambre también, Él pasó por hambre, tenía sed, le dio todo eso. No es que el Señor ya vino en carne, no, ya yo soy perfecto y yo no voy a tener hambre, no voy a dormir, no. Cuando el Señor vino en carne, fue semejante a nosotros en todo este tipo de cosas. Lo único era que es perfecto, era perfecto. Amén. Entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. Entonces el que tienta al mal, ¿quién es? Es el diablo, no Dios. Dios nos prueba, pero el que tienta al mal es el diablo y nosotros mismos por nuestra debilidad, por nuestra carne. Entonces la pregunta es, ¿Dios nos tienta entonces? No. ¿El que tienta quién es? El diablo. Entonces vamos a verlo ahí mismo en Santiago, más adelante, el 1:13. Vamos a verlo con la Biblia, porque yo aquí le puedo decir algo, pero lo que importa es lo que diga la Biblia. Amén. Entonces Santiago 1:13. Y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Amén. Entonces aquí Santiago lo dice clarito. Si nosotros a veces pensamos, yo me imagino a Santiago diciendo, ¿no?, que los cristianos los primeros cristianos piensan que Dios es el que los está pasando, los está tentando a mal. No. Entonces Pablo por eso dice, lo deja claro aquí en esta carta. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Amén. En Dios no hay mal, no hay malicia, no existe nada de estas cosas. Amén. Sino que dice, no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces el 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén. Entonces, ¿quién es el que nos tienta? Lo que pasa es que hubo una tentación al principio. Y la serpiente tentó a la mujer y cayeron. Entonces nosotros tenemos una humanidad caída. Amén. El pecado tenemos, o sea, nacimos con el pecado por causa de Adán. Entonces eso es lo que nos lleva a nosotros a él. Por eso es que dice que Satanás es el que prueba, ¿verdad? Porque el que tienta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestra vida algo que es un potencial de pecado. Por eso es que nosotros decimos, no, yo llegué a Cristo y ahí estoy. Ya ahí sí santo. No. Tiene la raíz, o sea, tienes esa parte de pecado que Satanás engendró en la mujer. Y dice que pasó a todos los hombres. Amén. Que por el pecado de Adán, ese pecado pasó a todos los hombres. Entonces, por eso es que el Señor decía, no hay ni uno bueno. ¿Verdad? Entonces somos tentados por parte de esa tentación que Satanás le hizo. Entonces, como nosotros lo tenemos, cuando tenemos el deseo, ¿qué pasa? Tenemos la voluntad de decir sí, lo hago o no lo hago, ¿verdad? Cuando yo digo no lo hago, vencí la tentación y Dios se va a agradar. Cuando no, pues Satanás nos llevó. Nos da luz al pecado, como dice más adelante. Amén. Si somos tentados y caemos, nos lleva al pecado y el pecado nos lleva ¿a qué? A la muerte. Amén. Entonces de Dios no viene, no hay ningún mal ni tienta a nadie. Como le dice el 16 y el 17. Amados hermanos míos, no erréis. Quiere decir, no se equivoquen, no sean ignorantes. Toda buena dádiva, el 17.
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces todo lo bueno, toda la dádiva, todos los regalos, todo don perfecto, ¿viene de quién? De Dios. Entonces si de Dios viene todo ese tipo de cosas, no puede venir algo malo. Amén. Entonces para que tengamos eso muy presente, amén. No olvidemos esa parte. Amén. Entonces mismo en Santiago, siguiendo el 14, de por qué caemos nosotros en tentaciones. Como decía el 14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué será eso? ¿Qué será concupiscencia? Aquí hay muchas personas que de pronto no saben, que están llegando por primera vez. ¿Qué será eso de concupiscencia? Alguien que me pueda ayudar de los que ya saben. Deseos. ¿Qué más puede ser? Bueno, aquí concupiscencia yo lo dividí como en tres partes o catalogarlo en tres tipos. La concupiscencia de la carne, que son esos deseos desordenados por placeres de la carne, deseos carnales. Amén. Uno de los más claros de pronto es el sexual, amén. Tenemos ciertos deseos por tener sexo, pues. Entonces, este también es un tipo de concupiscencia. ¿Qué ejemplo podemos tener en la Biblia? El del rey David, amén. Cuando deseó a Betsabé, siendo esposa de Urías, de otra persona, pues. No era esposa de él. Entonces, ¿qué hizo? La deseó. Dice la palabra que dice que lo vio, estaba sobre el tejado y vio. Amén, porque el pecado entra por los ojos, el deseo, la tentación entra por los ojos. Vio a Betsabé que se estaba bañando y ¿qué pasó? Vio que era hermosa y la codició. Amén, ¿y qué hizo? Primero vio, pero ahí no había cometido todavía el pecado. Cometió el pecado cuando la mandó a traer. Y como él era el rey, imagínate qué le podían decir al rey, nada. Mandó a los guardias y le dijo, tráiganme esa mujer. Y estuvo con ella. Ya había cometido pecado porque esa mujer ya estaba casada. Amén. Entonces, podemos ver que hay concupiscencia de la carne. Hay otro que es de los ojos. ¿Cuál es esa? Cuando hay codicia, cuando hay avaricia. ¿Qué ejemplo tenemos claro? Del que siempre damos. El de Acán. ¿Qué hizo Acán? Codició, amén. ¿Dónde está eso en Josué? Josué 7:21, amén. ¿Alguien que lo pueda leer? Josué 7:21. Pues vi entre los despojos manto babilónico de mi pueblo, y 200 siglos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siglos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de él. Amén. Entonces, ¿qué hizo Acán? Hubo una guerra. Amén. Y el Señor le dijo, no van a tomar nada, porque eso era costumbre. Cuando dos pueblos se peleaban, el que ganaba se quedaba con los despojos, con el anatema del otro pueblo. Les quedaban, si de pronto quedaban vacas, ovejas, oro, mantas. Ellos ¿qué hacían? Cogían esto y se lo llevaban para su pueblo, pues. Pero entonces el Señor les dio un mandamiento claro a Josué, le dijo, no, van a derrotarlos, pero todo lo que quede, el anatema o los despojos, el tesoro, no sé qué nombre ponerle, no van a tomarlo. O sea, van a derrotar al enemigo, pero no van a tomar nada de ahí. Pero ¿qué hizo Acán? Desobedeció. Dice que él vio nuevamente, entró el pecado ¿por dónde? Por los ojos. Dice que vio y después ¿qué hizo? Codició. Codició porque era muy bueno, un manto babilónico muy bueno. Y 200 ciclos de plata. ¿Qué más dice? Y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Dice, lo cual codicié. Él mismo estaba narrando, le estaba diciendo a Josué. Y lo tomó, amén. ¿Y después qué hizo? Quiso esconderlo, amén, pero para el Señor no hay nada oculto. A veces
Queremos ocultarle algo al Señor, pero el Señor todo lo sabe, Él todo lo ve. ¿Dónde podríamos ocultarnos? Él dice que Él está en todos lados. Si nos metemos debajo del mar, Él está ahí. Si vamos al cielo, Él está ahí. Amén. Así como quiso hacer Jonás. Quiso irse a Tarsis porque pensaba que Dios no estaba allá. Amén. La enseñanza que traía hace también el martes. Jonás, ¿qué hizo? Quería esconderse del Señor, irse por allá lejos. Supongamos que estamos aquí, Él quiso irse allá a China. ¿Ustedes creen que el Señor no está en China? El Señor está en todas partes. Entonces Él quiso esconderse. Él le dio una orden clara. Amén. Ve y predícale a Nínive. Pero Él no quiso. Porque el Señor si ellos se arrepienten, los voy a perdonar. Entonces Jonás no quería que el Dios, a veces también nosotros somos así, aquí pensando. El Señor es bueno con alguien, lo restaura, lo está siendo usado y nosotros nos ponemos celosos. Ay, ¿y por qué el Señor hizo eso? ¿Por qué? ¿Por qué con Él? Entonces a veces también nos ponemos, eso también está mal, murmurar y hablar mal del hermano de esa forma. Amén. Entonces, este es otro tipo de concupiscencia, amén. Concupiscencia puede decirse, como decía el hermano, un deseo. Deseo bueno o malo, pero en este caso, concupiscencia es algo hacia lo malo, hacia el pecado. Y el otro tipo de concupiscencia es la soberbia. Amén. Concupiscencia de soberbia, cuando somos orgullosos, altivos. ¿Qué ejemplo tenemos de esto? El rey Saúl. Si nos vamos a Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 17. Y dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. El 18, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. El 19, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y miren lo que dice el 20, o sea, Dios le está diciendo, tú eras pequeño y yo te hice rey de Israel, ¿por qué me desobedeciste? Este fue otro también que le dijeron, de los despojos no vas a tomar nada. ¿Y qué hizo él? Permitió que el pueblo trajera ovejas, trajera muchas cosas del despojo que Dios le había dicho que no. Entonces Samuel, que era profeta, estaba hablando por Dios. Amén. Le dijo, ¿por qué has desobedecido a Dios? Tú eras pequeño y yo te hice rey. ¿Por qué ahora te crees que tú eres el que mandas? Entonces, amén, la soberbia. Entonces él le responde en el 20, le dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien, imagínense, le estaba contradiciendo al Señor, estaba siendo arrogante, soberbio, antes bien he obedecido la voz de Jehová. O sea, queriéndole decir al profeta, no es lo que tú digas, es lo que yo diga. Yo soy el que estoy en lo correcto, tú eres el que estás errado. Y le dice, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, porque también le dijo que no dejara a nadie en vivo y vino y trajo al rey Agag, lo dejó con vida, de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Entonces él estaba encubriendo, él tomó de ese anatema, pero encubrió como diciéndole, voy a ofrecérselo al Señor, pero el Señor le dijo, yo no quiero eso, vas a destruir todo. Y él no hizo caso, desobedeció la voz de Dios. Entonces él estaba diciendo, no, yo esto lo voy a hacer para agradar al Señor. Y luego más abajo Samuel le dice, el Señor no se agrada en la desobediencia, Él no se agrada de sacrificio, sino en la obediencia. Él no se agrada de lo que tú quieras, sino en que tú lo obedezcas, y así nos habla a nosotros también. Ay, no, es que yo voy a hacerle esto al Señor, voy a hacer un servicio allá sin el Señor haberme mandado. Yo voy a hacer un servicio allá al frente de la casa porque, yo quiero agradarle al Señor. O voy a hacer una fiesta y voy a traer gente y voy a hacerlo a favor del Señor. No, si el Señor no me manda a hacer eso, si no estoy siéndole obediente al Señor, sino que voy en contra de Dios, amén, estamos haciendo mal.
Es lo que Dios diga. No es lo como nosotros queramos. No, yo voy a orarle al Señor de esta forma. Amén. No, yo voy a adorarle al Señor no así de esta forma, sino que voy a, no sé, voy a hacerlo. Imagínense otra cosa, por ejemplo, cuando hicieron el fuego extraño los hijos del sacerdote. No, yo no voy, el Señor le dijo, ofrézcame el fuego de esta forma. Y ellos vinieron y hicieron otra cosa diferente. Y también murieron a causa de la desobediencia. Amén, porque estaban sobre el altar, algo sagrado, comenzaron a hacer cosas que no debían hacer. Tomaban también del sacrificio, como el Señor les había indicado, les dio una ordenanza y ellos comenzaron a hacer. Tomaban primero del sacrificio antes de ser sacrificado a Dios. Entonces estaban siendo desobedientes. Entonces todo este tipo de cosas, los deseos de la carne, de los ojos, la soberbia, es por nuestra carne, lo que decía el pastor, por el pecado que mora en nosotros. Amén. Por nuestro deseo, no es porque le vamos a echar la culpa a Dios, que yo caí en esto porque Dios lo permitió, no. Es por nosotros mismos. Y cuando dejamos entrar al enemigo también, que él también nos tienta. Porque dice la palabra que él está pendiente, él está como león rugiente para ver quién cae. Amén. Y si nosotros le damos la entrada, obviamente vamos a caer y caemos en pecado. Y como lo dice ahí más adelante en Santiago, que da, si pecamos, el pecado trae la luz, la muerte. Amén. Entonces, todos los hombres estamos ¿qué? Bajo la carne. Por lo tanto, estamos ¿qué? Propensos al pecado, al caer en la tentación. Amén. El único que no estuvo bajo esa concupiscencia, como lo veíamos ahí en Mateo 4, era Cristo, que vino en forma de carne, pero él no padeció concupiscencia porque él era perfecto. A diferencia de Cristo, todos tenemos esa imagen caída. Amén. Que heredamos de allá de Adán y Eva. Entonces todos carecemos, tenemos esa concupiscencia. Y Pablo también lo sabía muy bien. Vamos a leer Romanos para que veamos. Pablo lo explica claramente. Romanos capítulo 7. Para ir terminando. Romanos capítulo 7, versículo 17 al 25. Lo voy a leer rápidamente. Romanos capítulo 7, versículo 17 dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Está hablando Pablo. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, uno a veces quiere, pero como estamos en la carne, la carne no quiere hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Amén, parece un trabalengua. Pero él dice, si yo quiero hacer el bien y no lo hago, él está diciendo, ¿es por qué? Porque el pecado que mora en mí. Entonces por eso no es con nuestra fuerza, amén, sino con las fuerzas de Cristo, porque por nosotros mismos no podríamos, porque el pecado que está en nosotros, amén, es más fuerte que la carne, pero no es más fuerte que el espíritu. Amén. Por eso dice también en otra parte que la carne y el espíritu se contradicen, son contrarios. Amén. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Entonces, si seguimos leyendo, y dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo mismo se está dando cuenta y dice, hallo esta ley, que el mal está en mí. Por más que nos creamos los super espirituales, que somos santos, nada, el mal está en nosotros. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces en el 24 él se queja y él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque muchos están pensando, pero si estamos en la carne, si ya eso es algo que fue heredado, ¿qué podemos hacer? O ya no podemos hacer nada. Entonces Pablo aquí está diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén.
porque el plan de Dios era que nosotros viviéramos eternamente. Cuando hizo Adán y Eva, ellos eran perfectos. Amén. Entonces ellos fueron puestos en el plan de Dios, era que ellos vivieran eternamente y que se fructificaran, que tuvieran hijos, descendencia. Pero se desviaron, ¿por qué? Porque escucharon a la serpiente antigua, entonces se desviaron del camino. Entonces al haber comido el fruto, desobedecieron a Dios. ¿Y qué pasó? El Señor le dijo, ciertamente morirás, porque me desobedeciste. Amén. Entonces por eso nosotros morimos. Amén. Pero hay una respuesta y un regalo de Dios. ¿Cuál es? Pablo se hace la pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Importante, con la mente, el corazón, servimos a la ley de Dios. Mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Entonces nuestra carne le va a servir al pecado. Por eso es que nosotros hemos creído en Jesucristo, porque Él es el único que nos lava de todo ese pecado. Amén. Nos redime delante de Dios, porque es Él, no somos nosotros. Él es el que nos redime del pecado. Amén. Entonces la solución a esto, de estas tentaciones, de estas pruebas, ¿quién es? Cristo Jesús. Amén. Y ya para la conclusión, ¿cuál sería? Volviendo al tema principal. 1 Corintios 10:13, donde estábamos ahí mismo ahorita. Para terminarlo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, ahí está la respuesta, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces el Señor nos está diciendo, las pruebas que ustedes están pasando no es algo que los supere, sino que yo voy a ser fiel con ustedes para que ustedes puedan soportar esa prueba, pero es en Él. Si no creemos y no confiamos en el Señor, créanme que vamos a quedar ahí a mitad de camino. Si nos estamos quejando, si estamos tentando al Señor, si estamos hablando mal del Señor, créanme que no vamos a pasar la prueba, sino que nos vamos a quedar ahí. Entonces, fiel es Dios, que Él es el que nos va a dar, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Vamos a leer Salmo 125. Salmo 125, versículo 3. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Amén. Entonces aquí el Señor le está diciendo, Él no va a dejar que nosotros vayamos a pasar mal todo el tiempo, sino que Él está pendiente. Él está pendiente de nosotros, de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Amén. Entonces el Señor sabe que cuando tenemos una debilidad, una prueba, Él nos sostiene. Amén. Él nos sostiene y Él no va a dejar que nosotros caigamos. Amén, porque Él lo sabe. Él sabe que si un justo pasa mucho tiempo sin Él, ¿qué va a pasar? Dice, los justos sus manos van a extender sus manos a la iniquidad. Quiere decir que los justos van a comenzar a pecar, van a comenzar a hacer lo malo. Entonces el Señor no lo va a permitir si permanecemos en Él. Y vamos a leer el versículo que les quiero regalar en esta mañana. Juan 16, 33. Este versículo debería ser el versículo que cada vez que pasemos por algo difícil, que no sepamos qué hacer, es el que deberíamos traer a la mente siempre. Juan 16, 33. ¿Alguien que lo pueda leer? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Aquí está hablando Jesucristo. Amén. Esta es la mayor promesa que nos ha dado el Señor, nos ha dejado para las pruebas y las tentaciones. Amén. Aquí Jesús estaba orando por sus discípulos y ahí ya estaba a punto de ser arrestado y de ser crucificado. Entonces el Señor oró por ellos, y no solamente por ellos, lo maravilloso es que Jesús, imagínense, oró por sus discípulos
Y dijo, y los que han de también entrar en este camino, también oro por ellos, oró por nosotros. Amén. Y dice, si leemos el 20 arribita para que no se nos pase, mas no ruego solamente por esto, se está diciendo de los discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Nosotros hemos creído por la palabra que está escrita aquí en la Biblia, por los apóstoles, amén. También hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, deberíamos atesorar siempre esta palabra. Estas cosas os he hablado para que en mí, lo repito nuevamente para que no se le olvide, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ahí está hablando Cristo, para que tengamos paz en Cristo. Que por muy fuerte, por muy difícil que se vea, que no veamos la salida, Cristo nos está diciendo, para que en mí tengáis paz. Amén. Por eso Él dice, mis pasos dejo, mis pasos doy. Yo no la doy como el mundo la da. Porque si creemos que Petro o que algún político va a traer paz, eso es mentira. Porque puede haber una paz temporal, momentánea, pero vuelve otra vez ahí. Y lo estamos viendo. Amén. Todos los días hay muertos aquí en Soledad, en Barranquilla. Amén. En el mundo no hay paz. Entonces aquí el Señor nos está diciendo, en Cristo Jesús es que tenemos paz. Amén. Aquí lo dice, y después dice, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis pruebas, tendrán tentaciones, pasarán por todo esto, pero confiad. La palabra clave de este versículo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Cuando Él murió en la cruz, Él venció al mundo, Él venció la muerte. Y si venció la muerte, ¿qué puede haber más fuerte que eso, que la muerte? Si venció la muerte, venció todo. Amén. No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Amén. Entonces, atesore muy bien ese versículo. Confiad, yo he vencido el mundo. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer para permanecer en Cristo? En medio de las pruebas, de las tentaciones, pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Él dice que si a alguno le hace falta sabiduría, pídala y el Señor no se la negará, nos dará la sabiduría. Ahí tenemos que pedirle al Señor, Señor, dame la sabiduría, Señor, ayúdame. Muéstrame, Señor. Quizás no lo entienda, pero tú tienes un propósito conmigo. Muéstrame qué es lo que no estoy viendo. Dame sabiduría para pasar esta prueba. Si de pronto no tengo un empleo y no sé qué hacer, Padre, ayúdame, Señor. De pronto Él no quiere un empleo para ti, de pronto te está diciendo, mira, ve, tú tienes las herramientas, monta un negocio y haz esto, ayúdate de esta persona. O te manda una persona para que te ayude, para que te dé ideas. Entonces el Señor también, Él sabe todo, Él conoce todo. Él sabe lo que tú necesitas y lo que no necesitas. Lo que no necesitas, Él mismo se encarga de quitártelo. Y lo que necesitas, Él te lo pone. Amén, pero es en el tiempo de Él. No es en el tiempo que nosotros queremos. Amén. Es en el tiempo perfecto de Dios. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar. Como lo dice en la oración modelo, Mateo 6:13. Amén. Mas líbranos del mal. El Señor lo dice, líbranos de toda tentación. Amén. Por eso el Señor lo dejó establecido en su oración modelo. Porque Él es el que nos libra del mal. Él es el que nos libra del mal. Amén. Lucas 22:40. Lucas 22:40. Para ya cerrar con estos dos versículos. Lucas 22:40. Dale. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en la tentación. Orad para que no entréis en tentación. ¿A quién le decía esto? A los apóstoles cuando los mandó a vigilar. Amén. Entonces, ¿quién nos manda el Señor a orar? Que es lo que no nos gusta. Me incluyo yo ahí. A veces nos da flojera. Amén. Orarle al Señor. Y por eso a veces nos pasa lo que nos pasa. Amén. Por no orar. Entonces el Señor nos está diciendo, orad para que no entréis en tentación. Y 2 de Pedro 2:9. Segunda de Pedro 2:9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día
del juicio. Amén. El Señor es el que sabe librar a los piadosos. Amén. Él es el que sabe. El Señor es el que sabe. Amén. Gloria al Señor. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Amén. Por esta palabra, gloria al Señor. Póngase de pie. Amén. Vamos a estar orando por esta palabra preciosa que nos dio el Señor en esta hora. Disponga ahí su corazón, cierre sus ojos. Si de pronto está emprendiendo algo, de pronto está pasando por una prueba,